privado de libertad. Está en un regimiento esperando una sentencia que posiblemente lo lleve a la cárcel. Mauricio Weibel, periodista, ¿tú crees que finalmente él va a cumplir pena en cárcel? Es difícil, la verdad, saber si el ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, va a estar en la cárcel. Está hoy detenido, pero no sé si va a ser finalmente condenado y con una pena de prisión efectiva, ¿no? Básicamente lo que tenemos es que Fuentealba, según lo que dice la justicia, defraudó, se quedó con cerca de 3.500 millones de pesos. Él, en la declaración que hace ante la jueza Romy Rutherford, admite que retenía alrededor de 800 millones anuales para gastos de su casa, ¿ya? Mayordomos, autos, etcétera. 800 millones anuales. Anuales, sí, efectivamente, 800 millones anuales en un interrogatorio de unas 11 horas, ¿no? Que él alega que contó todo esto porque no le dieron galleta, que es bastante chistoso. Sí. Pero Juan Miguel Fuentealba, ¿quién era? Juan Miguel Fuentealba era inicialmente, cuando pequeño, un general que llegó a general sin jamás tener tropa. Es alguien que jamás estuvo a cargo de un regimiento, ni de tanques, ni de ningún tipo de operaciones especiales. Es un hombre de oficina. Ya fue durante muchos años el jefe de comunicaciones del general Pinochet y llegó a través de sus contactos políticos, especialmente con el ex ministro de Defensa Vidal, digamos, Francisco Vidal. Fue compañero de él, ¿no? Fue compañero, efectivamente, fue compañero de curso en la Academia de Guerra. ¿Ya? Y bueno, Francisco Vidal lo propone a la presidenta Bachelet, lo ratifican, y aquí una parte bien sabrosa, por así decirlo. Cuando asume Juan Miguel Fuentealba a cargo del ejército, nombra como su asesor al ministro Vidal, ¿ya? Como devolviéndole la mano. Le devuelve la mano, claro. Le devuelve la mano justamente, y bueno, y Juan Miguel Fuentealba empieza a hacer uso, aparentemente, según todas las pruebas judiciales, de una serie de recursos que tiene el ejército, y los hace uso en beneficio propio, ¿no? Está todo el tema que tiene que ver con los gastos reservados que se investigan. El ejército, el comandante en jefe, dispone de 2.500 millones de pesos en gastos reservados. ¿Eso qué significa? Que todos los años puede derivar este recurso, este dinero, para lo que quiera y sin rendir cuentas. Pero esos gastos reservados generalmente, o por los otros generales, ¿era utilizado en qué? En el fondo, ¿ese fondo se justifica para que los generales lo puedan usar en...? Bueno, la ley establece que son fondos que se gastan en inteligencia y contrainteligencia. Lo cierto es que, como se ha logrado probar en el juicio que lleva la ministra Romy Rutherford, fueron desviados a todo tipo de gastos, ¿no? A viajes, pasajes, gastos personales, regalos, etcétera. Casa, en fin, e incluso como una especie de mesada que se le entregaba a los ex comandantes en jefe del ejército, no solo a Fuentealba, una mesada de 800.000 pesos, por ejemplo. Todo esto está registrado en conversaciones. ¿Mensuales? Sí, todo esto está registrado en conversación en WhatsApp. En algún minuto, esto es otra historia entretenida, el ministro Omar Astudillo, que inicialmente investigó este caso, este ministro llega a su oficina y hay un sobre arriba de la oficina, un sobre anónimo, y que le dice: investigue al coronel, Sergio Vázquez. Vázquez citado a la justicia, y lo que se descubre es que Vázquez era el hombre encargado de mover, por así decirlo, los gastos reservados de la comandancia en jefe del ejército. Manejaba esta chequera, en el fondo. Esta chequera pequeña. Le requisan el teléfono, y en el teléfono, en las conversaciones de WhatsApp, aparece Vázquez diciéndole a Fuentealba: general, le deposito como siempre. Claro. ¿Ya? Y bueno, y eso, conversaciones a distintos generales, en fin. Entonces, a partir de eso ya era bastante insostenible. Yo no lograba entender cómo ya no lo procesaban a Fuentealba, porque estaba todo ya incluso por WhatsApp, las cuentas corrientes, las cuentas de crédito, etcétera, donde se le procesaba. Hubo un informe que hizo la Policía de Investigaciones, donde analizan alrededor de unas 8 cuentas de Fuentealba, el general Fuentealba y su esposa, Ana María Pinochet, y en esas 8 cuentas habían depósitos por casi 8.000 millones de pesos. ¿Depósitos? Depósitos. Yeah. Había un solo día en que había un depósito por 490 millones de pesos. Yo le preguntaba a un amigo cajero que trabajó de cajero, ¿eso cuánto es? Y me decía: mira, es como un metro cuadrado, un metro cúbico en volumen, ¿no? Claro. Entonces estaban estos depósitos. ¿Pero cómo? ¿En efectivo? ¿Todo esto es en efectivo? No todo fue en efectivo, algunos fueron instrumentos, pero hay depósitos de distinto tipo. Fueron muchos depósitos para hacer los 8.000, ya fueron durante muchos años, algunos depósitos cruzados, en fin. Y hay otra carta que a mí me impacta mucho, la carta de Fuentealba. Le escribe una constructora para comprar la casa en el sector norte de Santiago,
y le dice una casa de 20.000 UFs, casi 20.000 UFs, y Fuentealba le dice en esta carta a esta empresa: ofrezco pagar en efectivo. Son las palabras textuales. 20.000 UF en efectivo. Sí, 20.000 claro. UF son como 600 millones de pesos. Son casi 600 millones de pesos, un poquito menos. efectivo. En efectivo lo pagan 3-4 cuotas, si no me falla la memoria, ¿no? Pero con tal de tener un descuento. ¿Pero cuánto es el sueldo de un general? Ya, para que la gente lo entienda, un sueldo de un general es de 3 millones y medio. ¿Y de un comandante en jefe? ¿El comandante? Del comandante en jefe, estamos hablando ya. En la época en que estuvo Fuentealba era alrededor de 3 millones y medio líquido, no más que eso. Y si uno piensa hacia atrás, el de un teniente en esa época hablamos de 600, 500, 800 mil pesos, dependiendo del año, ¿no? Por lo tanto, nadie se hace rico efectivamente en la carrera militar, es un buen sueldo, pero al final de la carrera, un coronel tiene un sueldo de 2,2 millones, ¿no? No es algo que alguien se haga rico. Pero Mauricio, una pregunta, esto es algo, porque muchos han hablado de que esto era como una práctica que lo hacían todos, o sea, desde Pinochet en adelante. ¿Eso es cierto? ¿Están así? ¿O Fuentealba un poco ha sido el más descarado? No, yo creo que esto es una práctica que... Mira, a mí me gusta, hay una frase que digo que es bien triste la frase, pero este es un ejército derrotado por la corrupción. Recordemos que son 29 causas, que solo en la causa de pasajes son más de 1.500 pasajes investigados, que son cientos de coroneles y generales investigados, que es una situación bastante compleja, no es Fuentealba, eso sería un error. Porque, lo voy a poner con un ejemplo concreto, todo esto parte cuando empezamos a hacer una investigación en The Clinic sobre facturas falsas, ideológicamente falsas, pagadas por el ejército. Es decir, se contrataba la compra o reparación para camiones, para autos blindados, y no se hacían los trabajos. Pero luego encontramos 700, no una, 700 facturas que eran materialmente falsas, o sea, ni siquiera tenían el timbre de impuestos internos. Era un papel cualquiera que simulaba una factura. Exacto. Que salía desde una impresa. Una imprenta, mando a listo. hacer facturas, las mando al ejército y me las pagan. Exacto. Y averiguamos por cuántas manos tienen que pasar estas facturas antes que se paguen. Solo en tesorería tenían que pasar por 5 subdepartamentos antes de ser pagadas. Y mínimo las revisaban 11 personas. O sea, 11 personas no vieron 700 facturas. Con un sello que faltaba. Imposible. Es imposible. O sea, Claro. para que esto exista tenía que haber un sistema de defraudación. Claro. Para que alguien llegara a general, tenía que o hacía la vista gorda o era parte del equipo. Y en general, ¿quiénes son los que hablaban y contaban esto? Son oficiales honestos que no llegaron a más que capitanes, porque no podían seguir subiendo, ¿no? Pues si denunciaban esto, quedaban fuera. Entonces, a mí me tocó hablar con varios capitanes que contaban muy amargamente cómo habían intentado parar la corrupción y no se podía. No se podía. O sea, el disco pare era gigantesco para sus carreras. Muchos quedaron ahí en el camino y de manera sistemática, no solamente bajo la tutela de Fuentealba, sino que además, como plantea la Connie, desde siempre. En el caso de Fuentealba, Mauricio, llama la atención de que eran múltiples las formas que él tenía de darse la gran vida y de malversar el fondo. Una casa en el sector norte, ahí en Chicureo, automóviles, viajes, joyas, regalos. O sea, de alguna manera él accedía a este gran botín de los fondos reservados, de los 2.500 millones de pesos al año, pero los hacía chorrear hacia sus cercanos para de alguna manera mantener este velo de protección, da la sensación, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay un coronel, se me olvida el nombre, pero son muchos los involucrados, que tenía un Jaguar y un Porsche. ¿Ya? Y hace poco estaba vendiendo el Porsche del 2005 en 11 millones, les paso el dato porque estaba barato. Claro, estaba barato. Pero debe estar con un punto de necesidad. Claro. Pero fíjate que más allá de la corrupción hay un problema que tiene que ver con la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque es evidente que estas personas, estos oficiales que se engolosinaron con la corrupción, empiezan a ser un blanco para las inteligencias militares extranjeras, ¿no? O sea, si yo sé que alguien está vendiendo un Porsche en 11 millones, es porque está desesperado económicamente. Por lo tanto, yo Perú, yo Bolivia, yo Argentina, sé que puedo efectivamente comprar esa información, ¿no? Claro. Puedo extorsionar. Claro. Y ahí hay un tema de seguridad nacional. obvio. Claro. Pero es que estos casos dejan abierto efectivamente lo que tú estás diciendo, el tema de la seguridad nacional. Incluso en el caso de los pasajes, uno de los involucrados, uno de los militares involucrados está casado con una mujer peruana, que son hermanos de estas mujeres peruanas, son precisamente y pertenecen al ejército del Perú. Y es la primera vez que un oficial, un general chileno, casado con familiares del ejército peruano, está a cargo de la defensa en el norte. Exacto.
no deja de ser contradictorio, ¿no? Pero es muy contradictorio, sobre todo pensando en muchas medidas que tiene el ejército en torno a su personal que está en el norte. O sea, por ejemplo, no pueden tener una persona que haga el aseo en sus casas de nacionalidad peruana. Pero perdón, pero sí un general puede estar casado con una persona con nexos en el ejército peruano. Pero con oficiales y generales en el ejército peruano. ¿Cómo se entiende? ¿Estás diciendo que puede ser producto de una extorsión eso, realmente? No sé qué puede ser, pero digo que es una situación que no se entiende desde el punto de vista de seguridad.